Bienvenidos a un video más. Dejé un texto anterior para que le des pausa y lo leas con tranquilidad. Es un texto teórico que te va a servir como ayuda de memoria para que puedas interiorizar un poco más los Fair Value Gaps. Bien, entonces, ya sabemos que un bici es un movimiento alcista, que un CIVI es un movimiento bajista. Sabemos que cuando hablamos de un movimiento alcista estamos hablando de un buy side delivery, y cuando hablamos de un movimiento bajista estamos hablando de un sell side delivery. Pero acá van a surgir muchas dudas, porque seguramente, si ya sabes lo que es un Fair Value Gap, estás viendo varios Fair Value Gaps, y si no sabes qué es un Fair Value Gap, ahora lo vas a saber. Y efectivamente, dentro de un CIVI o un bici puedes tener uno o varios Fair Value Gaps. El Fair Value Gap, al igual que el bici o CIVI, es un desequilibrio conformado por una sola vela. El Fair Value Gap puede estar dentro de un bici o un CIVI dependiendo de su naturaleza, alcista o bajista, o también puede encontrarse de manera independiente. Este concepto nos sirve para definir una dirección u objetivo dependiendo el contexto. Elimino todos los Fair Value Gaps y me voy a quedar con uno: un Fair Value Gap alcista y un Fair Value Gap bajista. ¿Ok? Entonces ahí podemos apreciar de que el Fair Value Gap es la brecha que existe entre el máximo de la vela anterior y el mínimo de la vela posterior a la vela que estoy marcando con el Fair Value Gap, ya sea en el caso alcista o bajista. Pero vamos a ver un poco más a detalle para que entiendas qué es lo que tenemos que considerar cuando vas a marcar un Fair Value Gap. Ok, en el caso de un Fair Value Gap alcista o bajista, vas a tener exactamente lo mismo. Vas a tomar en consideración tres velas. En el caso de un Fair Value Gap alcista, estamos hablando de un desequilibrio alcista, vas a considerar el desequilibrio que se encuentra entre el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Este vacío será considerado como un Fair Value Gap alcista. Y en el caso de un Fair Value Gap bajista, vas a considerar el desequilibrio que se encuentra entre el mínimo de la vela 1 y el máximo de la vela 3. De la misma manera, este vacío será considerado como un Fair Value Gap bajista. Ok, entonces, cuando marques un Fair Value Gap, lo vas a marcar de esta manera. No te vas a confundir, es muy sencillo. Si no lo entendiste bien, retrocede el video, mira bien las gráficas y vuélvelo a ver. Ahora, ¿por qué es imposible que te confundas? Acá lo ves muy claro. ¿Tú ves algún Fair Value Gap en ese movimiento alcista o en ese movimiento bajista? No, porque no existe una brecha, no existe un vacío. Porque tienes la vela, en el caso de un Fair Value Gap alcista o un bici, un movimiento alcista, tienes la vela 1, mecha, vela 2, cuerpo,
vela 3, mecha, entonces no existe. Cuando tienes mechas entrelazadas, no existe Fair Value Gap. Ahora, si bien es cierto, en los ejemplos que te he mostrado, un movimiento alcista, un movimiento bajista, las 3 velas eran alcistas, en el otro caso bajista, las 3 son bajistas, pero no te vas a confundir por el color de las velas. Es un bici si el movimiento es alcista y es un CB si el movimiento es bajista. Cualquiera de los dos movimientos se puede interrumpir con una vela contraria al movimiento, lógicamente, pero eso no constituye a que el Fair Value Gap no se forme, y te lo voy a mostrar. En el primer caso tienes un solo movimiento alcista y tienes un Fair Value Gap, lógicamente, en esa vela que generó un cuerpo, y las dos velas, la vela anterior y la vela siguiente, no generaron un movimiento tal que pueda haber dejado mechas entrelazadas y no existiría un Fair Value Gap. En el segundo caso tienes una vela alcista, la segunda vela expande con gran cuerpo, tienes una interrupción con una vela contraria y se forma un Fair Value Gap. Entonces, no quiere decir que tú vas a marcar un Fair Value Gap alcista solamente porque tienes todo un movimiento alcista. Correcto. En el tercer caso, tienes una vela bajista, una vela alcista de gran cuerpo y posteriormente una vela bajista. También se constituye la formación de un Fair Value Gap alcista porque lógicamente entendemos que venimos de un movimiento alcista, ¿correcto? En el cuarto caso lo mismo, tienes una vela bajista y una vela alcista con gran cuerpo y la tercera vela termina alcista. En cualquiera de los casos, ya que no existen mechas entrelazadas, existe un Fair Value Gap. Ahora vamos a ver un movimiento bajista. Primer caso, un movimiento bajista completamente, 3 velas bajistas, existe una brecha en la vela número 2, constituye la formación de un Fair Value Gap. Segundo caso, movimiento bajista, vela 1, bajista, vela 2, bajista, vela 3, alcista. ¿Existe brecha? Sí. Se constituye un Fair Value Gap bajista. Ejemplo 3. Vela 1, alcista, vela 2, bajista, vela 3, alcista. ¿Existe brecha? Existe brecha. Entre las dos velas, en la 1 y la 3, en la del medio, existe una brecha, Fair Value Gap. Y en el cuarto ejemplo tienes vela alcista, vela bajista y también constituye un Fair Value Gap. Los 4 ejemplos, lógicamente estamos en un movimiento bajista, constituyen un Fair Value Gap bajista. Ahora te voy a mostrar un ejemplo y voy a hacer mención de algunas consideraciones que tienes que preguntarte cuando empieces a utilizar Fair Value Gaps. Bien, como siempre, vas a marcar, en este caso tenemos un movimiento Buy Side Delivery, y vas a marcar como siempre el origen y el fin de tu desequilibrio. Tengo un movimiento alcista y en el ejemplo se generó un solo Fair Value Gap. En ocasiones vamos a ver al precio ingresando al desequilibrio, va a penetrar el Fair Value Gap y vamos a ver reacciones en el Fair Value Gap. No se trata tampoco de entrar en cualquier Fair Value Gap, hay todo un contexto. Recién estamos empezando, estás en el nivel 1, pero tienes que considerar las siguientes preguntas. ¿Lo podemos usar como punto de entrada? Esa es una gran pregunta. ¿Lo podemos usar como objetivo? ¿Cómo uso los Fair Value Gap si tengo varios dentro de un bici
o un CIVI. ¿Qué hago si usé un Fair Value Gap y no se generó el movimiento que anticipé? ¿El Fair Value Gap es un área impenetrable? Piensa en estas preguntas, porque no se trata de que porque viste un video, ya sea aquí conmigo en mi canal o en otro canal que te dijeron que es un punto de entrada, tú vas a ver cualquier Fair Value Gap y vas a ingresar en él. Cuidadillo, porque hay un contexto, hay una narrativa, hay una configuración comercial que se tiene que dar alrededor de ciertos niveles para que puedas tener la convicción y la posible formación de una operación exitosa. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre las consideraciones que debemos de tener con los Fair Value Gaps. Así que sin más, y como siempre, te deseo buena suerte y buen trading para la semana. Nos vemos en el próximo video.